Canticas de Sefarad, con Fernando Rivas Mejías. Bienvenidos a nuestro programa Canticas de Sefarad. En esta oportunidad hablaremos sobre los distintos tipos de nusach o nusachim entre los sefaradim. Para empezar, es importante definir el significado de nusach. En el sentido amplio, atañe a la costumbre, tradición escrita y melodía utilizada por los judíos durante la liturgia. Sin embargo, en Canticas de Sefarad lo abordaremos desde lo musical, abarcando las distintas formas de cantar las melodías de oración, las cuales difiere entre una comunidad y otra. Existe, por lo tanto, una diferencia entre el nusach sefaradí y el ashkenazi. Se dice que un judío puede dormir 20 años y despertar identificando su congregación solo por la forma de cantar o el nusach. Aunque hoy en día, con la globalización y principalmente a través del Internet, sea mucho más universal y menos local. Pero lo que sí es cierto es que esta forma ancestral trazó marcadas diferencias, las cuales están todavía presentes. Entre sefaradíes encontramos el nusach hispano-portugués, el marroquí, el italiano, el romaniota o judeo-bizantino y el mizrahim de Alepo, Damasco, junto al urfalín de Anatolia. En la misma España nos encontramos con nusach como el catalán, el cual influyó en el nusach de Argel en el norte de África. En esta oportunidad vamos a escuchar el nusach o forma de canto litúrgico de Marruecos, en la voz hermosa de un joven cantor llamado Gheorghe, quien interpretará la Abdalá hasta el Ana Adonai Hoshia Ana. ראשון לציון נענם ולירושלים מבשרת כוס ישועות אסר ובשם אדוני אקרא יפתח ביתנו החדש. יפתח כל עם ישראל. יפתח ברכה, רווחה והצלחה. בכל מעשה ידינו. בכל מעשה ידינו. Las distintas formas de cantar se podrán identificar a través de las diversas comunidades. El nusach hispano-portugués es mucho más lineal y menos elaborado, lo que influyó mucho en el canto o la cantilación del tamín en las distintas lecturas de la Torá, precisamente por ser menos adornado y melismático. Este nusach sería adoptado por la comunidad de Ámsterdam y muy probablemente sería el primero en llegar a tierras americanas, tanto en Curazao, Nueva Ámsterdam o Brasil. El nusach italiano es también lineal,
pero ligeramente adornado al final. Este nusach se encuentra vivo entre las comunidades italianas y ha llegado incluso a ser propio en algunas comunidades en Eretz Israel. El nusach romaniota, en cambio, es uno de los más antiguos. Este nusach es el propio de las comunidades judías que se establecieron en las áreas griegas del Imperio Bizantino desde el siglo IV y adoptaron los modos y tropos de los bizantinos. Posteriormente, recibirían a las comunidades sefaradíes que se establecieron en el Imperio Otomano con sus distintos nusachim, produciendo de esta manera un rico mosaico entre los modos bizantinos y los macamín turcos. Este nusach sigue vigente entre comunidades judías griegas, búlgaras y de Estambul. Escuchemos a continuación a Jaim Isakis entonando el Beahaftá, oración que continúa del Shema, donde podremos apreciar del nusach romaniota. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר... Al igual que vimos en el programa de los Macamín, el cual pueden encontrar publicado en Radio Sefarat, los nusachim son cantilaciones sujetas a distintos estados emocionales. Estos pueden ser alegres o tristes, solemnes o más familiares, y dependerán del modo de interpretación por parte del Hazán, el Paitán o el cantor, el cual va a hacerlo más lento o pesado si se trata de una festividad no muy alegre, o por el contrario, rápido y ligero si se trata de una conmemoración que es alegre. Para concluir, vamos a escuchar el Nusach Mizrahi, que caracteriza a los sefaradíes del norte de África y del Medio Oriente, quienes guardan importantes vínculos culturales con los pueblos árabes vecinos. En ocasiones se les suele llamar como una tercera familia dentro del judaísmo. Sin embargo, no ha recibido esa distinción por parte de la mayoría de los estudiosos, prevaleciendo de esta manera solo la de dos familias, sefaradí y askenazi. En este caso nos referimos a los pueblos sefaradíes del Medio Oriente. Escuchemos otra Abdalá, ahora de tradición Mizrahi, en Eretz Israel, desde el momento del Hamafdil ben Kodesh Lehol hasta Eliyahu Hanavi. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המבדיל בין קודש לחול ובין אור לחושך ובין ישראל העמים ובין יום השבעה לששת ימי המעשה. ברוך אתה אדוני
המבדיל בין קודש לחול. המבדיל בין קודש